Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. La clase de hoy tiene que ver con los elementos dispuestos dentro de lo que corresponde a la cavidad oral. Ya hemos visto la cabeza desde el punto de vista de la estructura ósea, articular, muscular. Hemos visto algunos compartimentos dispuestos a nivel de la cavidad craneal. Y ahora nos vamos a dedicar a la descripción de los elementos anatómicos dispuestos en cavidades importantes, como lo es la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad oral y los compartimentos que le corresponden al oído. La clase entonces corresponde a la anatomía de la cavidad oral. Desde el punto de vista de las estructuras que nosotros vamos a observar dentro de la cavidad oral, nosotros tenemos una abertura que está dispuesto en la parte más anterior, que es la abertura de la boca, que está parcialmente cerrada o abierta dependiendo de las acciones musculares por dos repliegues de tipo cutáneos específicos, con colores propios, con inervación también específica, mucha inervación, mucha irrigación, que son el labio superior y el labio inferior. El labio superior y el labio inferior es una zona de transición entre lo que es piel por la parte periférica y lo que es la mucosa por la parte interna. Como es una zona de transición, es una zona con mucha vascularización, lo que le da el color típico a los labios. Y todo el contorno de lo que corresponde a este repliegue de tipo cutáneo, que es el labio superior y el labio inferior, tiene un color característico que se denomina vermellón. Además de eso, el labio superior y el labio inferior tienen un elemento fibroso que lo mantiene unido, pegado a las estructuras más profundas de lo que corresponde a las mucosas de la cavidad oral, especialmente a la encía en la parte superior y en la parte inferior, que presentan un frenillo correspondiente al labio superior y al labio inferior. Aquí nosotros tenemos algunas características de frenillo. Este es un frenillo del labio superior que ha sido cortado, tal vez accidentalmente, traumáticamente. Los niños se caen, los adultos reciben golpes a nivel de este sector y el frenillo se rompe. Como es un elemento que está fundamentalmente hecho de tejido fibroso, cubierto por mucosa, sangra, pero sangra muy poco, de tal manera que no es necesaria su reparación. Sin embargo, a veces el frenillo del labio superior puede ser más fibroso, puede ser más ancho y se prolonga hacia la parte baja separando los incisivos superiores. Esto provoca un problema, la separación entre los dientes, por ejemplo, puede provocar que la lengua constantemente vaya a ese espacio en donde se va ubicando la punta de la lengua y va provocando problemas para la pronunciación de ciertas letras. No solamente eso, sino que esta prolongación a veces es más profunda, más caudal y genera un espacio en donde va provocando problemas para el normal aseo interdentario. En ese caso lo que se hace es una cirugía para poder cortar y que se retire hacia la parte superior este frenillo del labio superior. El labio inferior, aquí lo vemos, también tiene un frenillo. Generalmente este es más pronunciado, más largo, pero este es un frenillo del labio inferior que no tiene inconveniente. Después, entre los dientes de la arcada dentaria superior y los dientes de la arcada dentaria superior y la mucosa de la cavidad oral hay un espacio. Este espacio se denomina el vestíbulo de la cavidad oral.
y una vez que nosotros superamos este espacio que es el vestíbulo de la cavidad oral, entramos a la cavidad oral como tal, como elemento real. Sin embargo, en este vestíbulo, otra vez, cuando uno come, se pueden acumular restos de alimentos y es necesario entonces realizarse un aseo por el lado vestibular, pero también por el lado mesial o medial a las piezas dentarias. El vestíbulo de la cavidad oral, además, es importante porque hay algunos conductos que drenan a este sector fundamentalmente lo que corresponde a uno de los conductos de una de las glándulas salivales mayores, vestíbulo de la cavidad oral. Dentro de la arcada dentaria superior e inferior hay dos tipos de dentadura. Una dentadura que se denomina temporal, en donde hay 20 piezas dentarias, 8 incisivos, 4 superiores, 4 inferiores, 4 caninos, 2 superiores y 2 inferiores, y finalmente 4 molares, 2 pares de molares arriba, 2 pares de molares abajo, lo que nos da un total entonces de 20 piezas dentarias. Ya lo habíamos comentado la vez anterior, de que las piezas dentarias de la arcada temporal, cuando erupcionan, muchas veces los responsables de los niños no le dan mucha importancia al aseo dentario. Sin embargo, hay que considerar que los brotes de las piezas dentarias definitivas ya se encuentran en la profundidad o de la mandíbula o del maxilar. De tal manera que sí es importante el aseo dental en los niños. Como los niños no tienen mucha habilidad desde el punto de vista de la coordinación y la prolijidad en este aseo dental, se hace necesario entonces que a veces el dentista ponga un sellado para evitar que los elementos correspondientes a las coronas de los dientes comiencen con un proceso de carie o de infección y que como consecuencia, a través de sus raíces, antes de erupcionar los dientes definitivos, ya vengan con un problema de deterioro en su estructura y función. Además, estos dientes temporales se comienzan a cambiar fundamentalmente a partir de los 6 años, con la primera erupción de una de las piezas dentarias definitivas, y el número de piezas dentarias definitivas corresponde a 32 piezas dentarias. Seguimos conservando 4 incisivos en la parte superior y en la parte inferior, 8 incisivos en total. Aquí están las funciones de estas piezas dentarias, sirven para cortar. Después lateralmente están los 4 caninos, 2 caninos a nivel de la parte superior, 2 caninos a nivel de la parte inferior, que sirven para desgarrar, por eso sus cúspides son bastante agudas, terminan en punta, para poder desgarrar aquellos alimentos que no se pueden cortar por su consistencia. Y por detrás de los caninos vienen 8 premolares, 2 premolares, 2 pares de premolares dispuestos en la parte superior y 2 pares de premolares dispuestos en la parte inferior, que sirven para comenzar a triturar, a fragmentar los alimentos. Y finalmente, en la parte más posterior de la arcada dentaria superior como de la arcada dentaria inferior, vienen 3 pares de molares para la arcada dentaria superior y 3 pares de molares para la arcada dentaria inferior, que finalmente terminan con el proceso de fractura, de fragmentación definitiva de los alimentos, para pasar al otro proceso que ocurre entre la boca y la faringe, que corresponde entonces a la deglución. Este esquema es del Netter y nos da una idea, por ejemplo, de la erupción que tienen cada una de las piezas dentarias de la dentadura decidual o temporal y también los tiempos de aparición de la dentadura permanente. Aquí lo importante es lo que está marcado en los cuadros de color rojo, por ejemplo, los primeros dientes en aparecer corresponden a los incisivos centrales aproximadamente de la parte inferior entre los 6 y los 9 meses. Eso es lo primero que aparece. En el caso de la dentadura permanente, el primer elemento que aparece y que demuestra entonces el proceso de inicio del cambio de la dentadura permanente, perdón, de la dentadura temporal por la dentadura permanente, corresponde al primer molar
que hace su erupción a partir de los 6 años de edad. Y el último de los elementos dentarios que aparece en las personas corresponde al tercer molar, que ocurre preferentemente entre los 15, 17 años y los 25 años. Si el tercer molar tardara mucho tiempo en aparecer, va a provocar grandes dificultades porque ya no le va a quedar espacio o a la arcada dentaria superior o a la arcada dentaria inferior para que éste pueda erupcionar. En ese caso, el dentista va a tener que realizar un procedimiento quirúrgico para poder extraer este tercer molar, siempre y cuando no tenga espacio. Si la erupción del tercer molar ocurre tempranamente, entre los 15 y los 17 años, probablemente va a tener espacio y se va a poder acomodar. Desde el punto de vista de la estructura anatómica de cualquiera de las piezas dentarias, no vamos a entrar en mucho detalle, eso le corresponde a otra anatomía que es específica para los odontólogos. Las piezas dentarias fundamentalmente tienen una parte visible, en la parte correspondiente a la arcada dentaria superior, que se denomina la corona de cualquier pieza dentaria. Después viene una zona de transición que corresponde al cuello de la pieza dentaria y finalmente una estructura profunda que está dentro de los alvéolos dentarios y que corresponde a la raíz. Dentro de la estructura que le corresponde a la corona, está tapizada por una derivación del hueso original que tiene una alta densidad, tiene mucha resistencia y corresponde entonces a la dentina, perdón, al esmalte. Y profundo al esmalte hay una zona que tiene menos consistencia, no es tan brillante, no es tan pulida y que corresponde entonces a la dentina. Dentro de lo que corresponde a la raíz tiene una estructura cavitaria en su base, a nivel de la cual entran los elementos vasculares, los elementos nerviosos y también salen los elementos de tipo venoso. La raíz de las piezas dentarias está unida al alvéolo dentario a través de una estructura que corresponde entonces al ligamento periodontal. Si la persona tiene un traumatismo a nivel de la raíz de las piezas dentarias, este ligamento periodontal se puede romper, va a provocar movilidad a nivel de la raíz y los elementos vasculares y nerviosos se pueden desgarrar, provocando entonces la muerte de la pieza dentaria. En ese caso, el dentista tendrá que hacer un tratamiento de conducto para poder blanquear esta pieza, que cuando muere pierde su tono natural. También en los casos de alguna infección por carie, se hace un tratamiento de conducto a partir de la corona, que llega hasta la pulpa, que es la zona en donde se encuentran los elementos vasculares y nerviosos, y metiendo un instrumento parecido al sacacorchos, pero muy fino, lo que hace entonces es girarlo, enrollar los elementos vasculares y nerviosos, extraerlo, y con eso se eliminan las sensaciones de dolor. La pieza dentaria sigue estando muerta, pero mantiene su estructura desde el punto de vista funcional, siempre y cuando las piezas dentarias vecinas estén dispuestas en su posición. El otro elemento destacado corresponde a la lengua. La lengua es una estructura muscular, son músculos estriados, músculos voluntarios que están tapizados por una membrana húmeda, por una membrana de tipo mucosa, que es bastante irregular, no es lisa, sino que presenta una serie de levantamientos y depresiones. Estas estructuras que corresponden a levantamientos tienen distintos tipos de forma, distintos tipos de tamaño y también son diferentes en números. Por ejemplo, las papilas que tienen formas de puntas son las más numerosas de todas, están dispuestos a nivel de la mucosa lingual, fundamentalmente que está por delante de una zona posterior que se denomina la V lingual. Toda esta zona de la mucosa lingual tiene una serie de papilas pequeñas, las más pequeñas de todas, en forma de punta, y que a la observación son de un color rosado pálido. Esas papilas se denominan papilas filiformes. Después, las segundas que vienen en número son unas papilas que tienen forma de botones pequeños, están dispuestas también por delante de la V lingual,
y se pueden apreciar como puntos de color rojo. Las papilas filiformes son de color rosado pálido, las más abundantes. Las papilas fungiformes son menos numerosas que las filiformes, son las segundas en número, pero tienen un aspecto de puntos rojos y uno se los puede observar fácilmente si es que saca la lengua y se la mira en un espejo o que otra persona le mire en un espejo. En la parte lateral de la mucosa lingual hay unas papilas que tienen formas de hojas y es por eso que se denominan papilas foliadas. En el caso de los animales, por ejemplo, es muy evidente en los perros cuando están jadeando y sacan su lengua para poder controlar su temperatura corporal. Hay unas papilas a nivel de los bordes de la lengua que tienen unas formas estriadas, son como festoneadas, y esas papilas se denominan papilas foliadas. Solamente se encuentran en esa posición, en la parte lateral. Por la parte anterior de la V lingual hay una serie de papilas que son las más grandes de todas, pero son escasas en números, que son las papilas denominadas valladas, que son estas que están acá, o también le denominan papilas caliciformes. Estas papilas valladas o caliciformes, lo vuelvo a repetir, son las más grandes, siempre se ubican por delante de la V lingual. Y por detrás de la V lingual y justo en el plano medio hay un foramen que se denomina el foramen secum o foramen ciego, que corresponde al vestigio, al origen embriológico de una glándula endocrina dispuesta en la parte anterior de la laringe de la tráquea, que se denomina la glándula tiroide. Ese es el origen embriológico. Y es por eso entonces cuando hay detenciones del origen embriológico de la glándula tiroides, pueden haber fístulas, comunicaciones por defectos del origen embriológico entre la posición del cuello anterior, la posición de la glándula tiroides y lo que corresponde a este foramen ciego. Los restos de los alimentos a veces pueden pasar por este foramen, provocar una descomposición y varios inconvenientes que se pueden manifestar en la parte posterior de la lengua y la región cervical. Y después viene lo que corresponde a la raíz de la lengua, en cuya mucosa lingual hay un abundante tejido linfático aislado que se denomina la tonsila lingual. En los levantamientos y depresiones de la mucosa lingual, este es un esquema ampliado de la mucosa lingual, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de receptores nerviosos, que son los equivalentes a las terminaciones dendríticas de las neuronas. Estos receptores nerviosos no son neuronas, son terminaciones dendríticas de neurona que están dispuestos en la profundidad de la mucosa lingual. Por su forma, se denominan calículos gustatorios o botones gustatorios. Están compuestos por una serie de células, algunos antiguamente las llamaban entajada de melón, que tienen unos cilios dispuestos hacia la superficie de la mucosa lingual y hacia la parte profunda tienen fibras nerviosas que van a constituir las estructuras correspondientes al sentido del gusto, o del nervio facial, o del nervio glosofaringeo, o del nervio vago. Las moléculas de las sustancias nutritivas que nosotros ingresamos a la cavidad oral y que son fracturadas, procesadas, desgarradas o cortadas por cada una de las piezas dentarias, están envueltas en un medio líquido que es la saliva. Y esas sustancias químicas envueltas en el líquido lo que hacen entonces es estimular estas células ciliadas. Las células ciliadas lo que hacen es traducirlo en diferencia de potenciales eléctricos que viajando por los nervios correspondientes al facial, al glosofaringeo y al vago, son llevadas hasta el sistema nervioso central, en donde se tienen que conducir hasta llegar al cerebro y traducirse entonces en algún tipo de sabor. Calículos gustatorios o botones gustatorios. Este es un esquema general, visto desde arriba, en donde apreciamos entonces las papilas filiformes en toda la mucosa lingual, que está por delante de la V lingual, las papilas fungiformes, que son puntos de color rojo, también todas por delante de la V lingual, apiladas inmediatamente adelante de la V lingual, las papilas valladas o caliciformes, las más grandes de todas, el foramen ciego, que está por detrás de la V lingual,
y las papilas foliadas, que son como franjas dispuestas en los bordes de la mucosa lingual. Entonces, la profundidad de estas papilas y cada una de las estructuras que corresponden a la mucosa lingual están los receptores correspondientes a los botones gustatorios o los calículos gustatorios. La saliva, con las moléculas de los alimentos que nosotros vamos ingiriendo, se van metiendo esto dentro de este sector y ese estímulo de tipo químico va siendo traducido por estos receptores de tipo nervioso en diferencia de potenciales eléctricos. Desde el punto de vista de la sensibilidad de la mucosa lingual, la sensibilidad general de los 2/3 anteriores de la lengua está dado por el nervio lingual como estructura funcional que le corresponde al quinto par craneal, nervio mandibular, a través de una de sus ramas que es el nervio lingual. ¿Con qué tipo de estímulo? Estímulos de tipo generales, sensaciones de tipo general. El frío, el calor, el tacto fino, el tacto grueso, la vibración, el dolor y la posibilidad de poder percibir sin verlo cuál es la posición que tiene la lengua. Todas esas sensaciones generales a nivel de la mucosa lingual en sus 2/3 anteriores le corresponde al nervio lingual. Si usted se muerde la lengua, si usted siente frío el café, si usted siente caliente el café, si usted siente un pelo, un papel, una piedra, dentro de lo que corresponde a estos 2/3 anteriores, ese es de responsabilidad sensitiva del nervio lingual. Sin embargo, no está solo, porque en lo que ocurre a nivel del tercio posterior de la lengua, fundamentalmente en el sector que es periférico o que le corresponde a la zona de la uve lingual con las papilas valladas o caliciformes, la sensibilidad general para las mismas sensaciones, frío, calor, dolor, vibración, propriocepción, tacto fino y tacto grueso, le corresponde al nervio glosofaríngeo. Y en la raíz de la lengua, también para las mismas sensaciones generales, le corresponde al nervio vago. Sin embargo, en esta mucosa lingual también están las sensaciones para el gusto. Y en este caso, los estímulos que van a despolarizar los calículos gustatorios van a ser moléculas, sustancias químicas que se encuentran en saliva, en un medio líquido, en dilución. El tejido nervioso receptor, ya lo habíamos mencionado, está en la profundidad de las papilas, cualquiera sea su nombre, y dispuesto en la mucosa lingual. El nervio específico para la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua está dado para la cuerda del tímpano a través de las fibras que le proporciona el séptimo par craneal, el nervio facial. En la punta de la lengua están los sabores salados, perdón, dulces. Lo dulce está en la punta de la lengua. Inmediatamente hacia la parte posterior están los sabores salados, que en gastronomía ahora se utiliza mucho, el sabor umami, que es un sabor específico para sabores muy agradables. Lo que tiene que ver con los sabores ácidos está en los bordes de la lengua. Después viene todo lo que está en la zona inmediatamente próxima a la uve lingual y los elementos correspondientes a las papilas valladas o caliciformes, le corresponde a la sensación del sabor amargo para el glosofaringio. Y finalmente, en la raíz de la lengua, en donde está la estructura que corresponde a la tonsila lingual, le corresponde al sabor amargo, que es incorporado, que es transmitido por el nervio vago. Esta es una lengua de un cadáver. Estas son las papilas foliadas en forma de festones, solamente en los bordes de la lengua. Las papilas fungiformes se pueden ver aquí porque este es un cadáver y ya la lengua ha sido fijada. Tiene cambios de coloración, pero son como puntos. En una lengua normal son puntos de color rojo. El resto de la mucosa lingual está compuesto por las papilas filiformes. Estas son las papilas valladas o caliciformes. La línea corresponde a una depresión, que es la uve lingual, y justo en el medio, por la parte posterior de la uve lingual, está el foramen ciego, que corresponde al origen embriológico
de la glándula tiroides. Desde el punto de vista nervioso, aquí tenemos las respuestas que son percibidas desde el punto de vista de las sensaciones generales en los 2/3 anteriores por el trigémino a través del nervio lingual, por el nervio glosofaringio en el tercio posterior de la mucosa lingual y en la raíz de la lengua por el nervio vago. No se confundan porque eso está indicando la aparición del nervio glosofaringio. Pero esto es raíz de la lengua y le corresponde al nervio vago. En sensaciones generales, las sensaciones específicas para el gusto, los 2/3 anteriores de la lengua, la cuerda del tímpano, o nervio intermediario de Reisberg, que es el nombre más antiguo, para los sabores dulces, salados y ácidos. El nervio glosofaringio, en el sector que corresponde al tercio posterior de la mucosa lingual, V lingual y células valladas o calciformes, glosofaringio, y finalmente las sensaciones del gusto para la raíz de la lengua le corresponde al nervio vago. Vago y glosofaringio son para los sabores amargos, en la parte más posterior. Muchos medicamentos, especialmente los pediátricos que vienen en jarabe, que tienen una serie de compuestos químicos de sabores muy desagradables, vienen encubiertos con sabores a vainilla, a frutillas, a plátano. Y el niño entonces cuando abre la boca y se le introduce el medicamento, se deja llevar por estos sabores. Sin embargo, lo que queda como recepción desde el punto de vista del sabor son los elementos químicos y que están dispuestos en la parte más posterior de la mucosa lingual, glosofaringio y vago. Lo mismo desde el punto de vista de la estructura nerviosa, nervio lingual del quinto par craneal para la sensibilidad de tipo general, la cuerda del tímpano para las sensaciones del gusto. El nervio glosofaringio y el nervio vago tienen dos tipos de funciones, sensaciones generales, pero también para las sensaciones del gusto, que tiene que ver con el sabor amargo. Este es un esquema de lo que corresponde al néter, en donde entonces está demostrando exactamente lo mismo. También como una parte de la orientación desde el punto de vista anatómico hacia la clínica, a lo que ustedes van a aprender específicamente en asignaturas que vienen en los cursos superiores a partir del tercer año, cuando las personas a veces están inconscientes, ya sea porque se les ha aplicado una anestesia de tipo general o porque simplemente han perdido la conciencia desde el punto de vista traumático o por alguna lesión de origen encefálico, la lengua como estructura muscular se relaja y al relajarse se va hacia la parte más posterior de la cavidad oral e incluso comprime la orofaringe. Y eso provoca una obstrucción de la vía aérea. Como una forma de mantener la permeabilidad de la vía aérea, las personas que son sometidas, por ejemplo, a intervenciones quirúrgicas, se les introduce una cánula que antiguamente en su origen se creó en la Clínica Mayo, en Estados Unidos. Y por eso se le denominó por mucho tiempo una cánula Mayo. Pero después se ha ido modificando en términos de forma y en términos de longitud, y actualmente se pueden denominar, desde el punto de vista simplemente de la nomenclatura, cánulas orofaringeas, cánulas de Gödel, e incluso una combinación de ambas, que lo van a ver ustedes después, que se denominan las cánulas de Mayo-Gödel. La forma de introducir esta cánula es a nivel de la cavidad oral, se hace en una posición invertida, la curva de la cánula va aplicada a nivel del paladar duro y se desplaza hasta que termine el paladar duro. Una vez que termine el paladar duro, la cánula se invierte de posición y mantiene la permeabilidad de la vía aérea a nivel entonces de la posición de la boca con el sector de la orofaringe. Y viene con esta curva, porque esta curva lo que hace es mantener la posición de la lengua en el piso de la cavidad oral. Evita que se relaje y que se vaya hacia la posición posterior, lo que provocaría la obstrucción de la vía aérea. Esa es una cánula orofaringea. Pero también ustedes lo tienen que haber visto en algunas películas o algunos casos de la vida real, en
urgencias médicas, en la televisión, que existe otro tipo de intubación a propósito de la enfermedad del COVID-19 por intubación de tipo endotraqueal. En ese caso existe un instrumento que mantiene pegada la lengua contra el piso de la boca con el objeto de facilitar la introducción de un tubo que se denomina endotraqueal. Se mantiene pegada la lengua al piso de la boca y enseguida, una vez que el médico observa la posición del cartílago epiglótico abierto, lo que se hace es introducir este tubo endotraqueal a nivel de la boca y que llega hasta la posición de la tráquea cervical. Una vez que se introduce esta sonda a través de una bomba manual, se puede realizar una respiración de tipo mecánica o también puede ser conectado a un ventilador. Pero lo importante aquí es mantener la posición de la lengua pegada al piso de la cavidad oral. Recordando lo que habíamos visto desde el punto de vista de los dientes, las piezas dentarias que ya las hemos mencionado, de la arcada dentaria superior y de la arcada dentaria inferior, reciben inervación por ramas que provienen del nervio maxilar, los nervios alveolares superior y anterior, los nervios alveolares superiores y medio y los nervios alveolares superiores y posteriores. Que la arcada dentaria inferior recibe inervación de los nervios correspondientes a la rama alveolar inferior, dispuesta para los incisivos de la parte inferior, para el canino, los premolares y los molares, nervio alveolar inferior, y que termina entonces abriéndose en un foramen que tiene el cuerpo de la mandíbula, que es lateral a la línea media, dando un componente cutáneo que se denomina el nervio mentoniano. En sistema nervioso central vamos a ver esta estructura desde el punto de vista esquemático, que es cómo se conduce la sensibilidad general y la sensibilidad especial por el sistema nervioso periférico, integrándose con el sistema nervioso central para hacerse consciente a nivel de la corteza que está dispuesta en el lóbulo parietal y que tiene el número 43. Las sensaciones generales del trigémino, del glosofaringio y del vago son conducidas por los respectivos nervios. Las sensaciones específicas del gusto, de la cuerda del tímpano, del facial, del glosofaringio y del vago, son conducidos para el vago y para el glosofaringio. El gusto está dispuesto en el ganglio inferior, en el espesor del foramen rasgado posterior o foramen yugular. Las sensaciones generales están dispuestas en el ganglio superior. Por eso aquí no aparecen dispuestas porque esta es una imagen para las sensaciones del gusto. Ganglio inferior del vago, ganglio inferior del glosofaringio. Y las neuronas del gusto para el facial, que viene siendo incorporado por la cuerda del tímpano, están en el ganglio geniculado. Cada una de las informaciones correspondientes a la cuerda del tímpano, al nervio glosofaringio y al vago que tienen que ver con el gusto, son integradas en un núcleo que se denomina el núcleo del tracto solitario, el que sigue conduciendo la información, se va cruzando y finalmente entonces se interpreta como una sensación que está experimentándose por primera vez o que tiene un recuerdo dentro de las experiencias previas que cada uno de nosotros ha realizado. Eso es neuroanatomía. Nosotros hemos visto esto. El próximo año lo vamos a integrar con el sistema nervioso central. También, como parte de los elementos que tienen que complementar las funciones dispuestas a nivel de la cavidad oral, hay glándulas que producen una secreción que envuelve el bolo alimenticio, nos permite mantener constantemente húmeda la parte interna de la cavidad oral, y estas glándulas son las denominadas glándulas salivales mayores. Hoy día nos vamos a preocupar de las glándulas salivales mayores. Sin embargo, también hay que considerar que no solamente existen las glándulas salivales mayores, que es esta glándula que se denomina parótida, que es esta que se encuentra profunda al ángulo de la mandíbula, que se denomina submandibular, y esta tercera glándula salival mayor, que se denomina sublingual.
que está en la parte profunda y baja de la lengua. Existen otras glándulas que se denominan glándulas salivales menores, que están dispuestas en la parte interna, en la mucosa de la cavidad oral. Son glándulas únicas, muy pequeñas, que tienen conductos únicos y que vierten su contenido directamente a las paredes internas de la cavidad oral. Están dispuestas en la mucosa de la cavidad oral. Vamos a referirnos solamente entonces a las glándulas salivales mayores, por la importancia desde el punto de vista de la producción de saliva y porque también pueden provocar algunos inconvenientes. La glándula parótida es la más grande de todas las glándulas salivales mayores, se ubica en la parte anterior y caudal al pabellón auricular, en la parte superficial del músculo masétero, y esta glándula tiene importancia porque a través de ella pasa el nervio facial. Si hay una infección de tipo viral de esta glándula, una parotiditis o las famosas paperas, el nervio facial se puede afectar por compresión, dado por la inflamación de la glándula. El facial no tiene que ver funcionalmente con la producción de saliva, pero sí pasa a través de la parótida. El que sí tiene que ver con la glándula parótida desde el punto de vista de la estimulación parasimpática es el nervio glosofaringeo, que hace conexiones con el ganglio óptico, y el nervio auriculotemporal logra llegar hasta esta glándula y provocar entonces un incremento de la saliva. Esta glándula parótida tiene un conducto bastante largo, muy importante, que se denomina conducto parotidio. Este conducto parotidio cruza superficialmente el masétero, atraviesa y perfora lo que corresponde a la mucosa de la cavidad oral y finalmente se abre a través de un pequeño orificio que tiene incluso un levantamiento, una papila, eh, que está dispuesto en el vestíbulo de la cavidad oral a la altura del segundo molar superior. Estos son los incisivos, este es el canino, estos son los dos premolares, primer y segundo, primer molar, segundo molar superior a la altura del vestíbulo, que es el espacio en forma de herradura que está entre las piezas dentarias y la mucosa de la cavidad oral. A veces también se pueden producir cálculos dentro del conducto parotidio, lo que provoca una obstrucción del normal drenaje de la saliva dispuesta en esta estructura y que provoca dolor. Se puede masajear y se puede arrastrar el cálculo hasta que finalmente se hace visible a nivel del vestíbulo del segundo molar superior. Esa es la glándula parótida. Después, otra de la glándula se denomina glándula submandibular. Esta glándula está dispuesta profunda al ángulo de la mandíbula. Tiene un conducto que se denomina conducto submandibular, que se abre en una estructura que se encuentra levantada por la parte lateral a un frenillo. La lengua tiene un frenillo dispuesto en el plano medio, pero por debajo de la estructura lingual, este frenillo se denomina frenillo sublingual. Y hacia los lados del frenillo sublingual hay un levantamiento. Este levantamiento se denomina carúncula sublingual. Justo en el vértice de la carúncula sublingual desemboca el conducto de la glándula respectiva. Y después estamos observando lo que corresponde a la glándula sublingual, en la parte baja y profunda de la estructura lingual, que tiene muchos pequeños conductos que se abren hacia los lados y hacia atrás del frenillo sublingual. Si usted va al dentista para hacerse un procedimiento a nivel de la arcada dentaria superior, el dentista lo primero que va a hacer, aparte de revisar, es poner un algodón a la altura del vestíbulo segundo molar superior. ¿Y para qué pone el algodón? Para poder tapar el conducto de la glándula parótida y trabajar en un área seca. Si el dentista va a trabajar en alguna de las piezas dentarias del sector inferior, lo que hace es poner un algodón. ¿Dónde pone el algodón? No lo pone en el vestíbulo. El algodón lo pone por la parte sublingual, ya sea tapando la carúncula sublingual, tapando el conducto de la glándula submandibular, o tapando los respectivos conductos de la glándula sublingual. Aquí pone el algodón.
en la parte caudal y profunda de la lengua. Y ahí comienza a trabajar entonces otra vez en un área seca. Esta es la ubicación de la parótida. De color verde está la relación que tiene el conducto parotidio, de un color blanco o crema, la relación que tiene las ramas del nervio facial, una vez que se proyectan fuera de la glándula. La posición que tiene la glándula submandibular en relación, por ejemplo, con el músculo miloioideo, tiene una parte superficial o caudal al miloioideo y tiene una parte profunda al miloioideo. De color verde viene avanzando lo que corresponde al conducto de la glándula submandibular que desemboca en este levantamiento que se denomina carúncula sublingual. Y la glándula sublingual tiene varios pequeños conductos que se abren a lo largo del frenillo sublingual. Si usted quiere examinarse, por ejemplo, la desembocadura del conducto parotidio, mírese frente a un espejo, retire ligeramente los labios y la mucosa de la cavidad oral y a la altura del segundo molar superior va a poder observar un punto pequeño de color rojo, de aproximadamente unos 2 milímetros. Un punto rojo que se encuentra ligeramente levantado, ese es el punto de desembocadura de la glándula parótida. Si usted quiere observarse lo que corresponde al conducto de la glándula submandibular, que está dispuesto aquí de color verde, se abre en un par de levantamientos laterales al frenillo sublingual que se denominan carúnculas sublinguales. Y si usted quiere observar los conductos de la glándula sublingual, son pequeños conductos que se encuentran a lo largo del frenillo sublingual, a lo largo en el sentido de la lateralidad. Esta es una vista desde la parte posterior-superior. Este es el frenillo sublingual. Estas son las carúnculas. Cuando las personas a veces hablan con mucha fuerza, con mucha intención, la lengua a veces presiona los conductos de estas glándulas y salen algunas gotas de saliva, algunas más distantes, otras menos distantes, a nivel de las carúnculas sublinguales o los respectivos conductos que le pertenecen a la glándula sublingual. A propósito de la propagación del virus COVID-19, estos restos de saliva pueden contener entonces algunos elementos de tipo viral que se pueden propagar por unas gotas microscópicas de menos de 2 micrones de diámetro, que son las gotitas de Früh. La lengua no solamente tiene mucosa, sino que son músculos voluntarios. Por eso nosotros la podemos mover para poder expresarnos. Hay ciertos vocablos que son realizados por movimientos de la lengua para poder deglutir, para poder succionar, para poder realizar una serie de funciones. Y la lengua presenta músculos estriados que son extrínsecos, lo que significa que vienen desde otros sectores, pero terminan en la lengua y la mueven. Como por ejemplo, hay un músculo que se denomina palato gloso en la orofaringe, desde el sector correspondiente al paladar blando, había un músculo que salía hacia la parte posterior de la lengua, que era el palato gloso, y había otro que desde el mismo paladar blando se extendía hacia la parte posterior, palatofaringe. El palato gloso es el único músculo de la lengua, que además es un músculo extrínseco, que es controlado por una rama del nervio vago, palato gloso. Y lo que hace es desplazar la lengua hacia atrás y hacia arriba. Después hay otro músculo que se denomina estilogloso. El músculo estilogloso viene desde el proceso estiloide y llega hasta la parte más posterior y lateral de la lengua. Y hace exactamente lo mismo. Retrae la lengua, la lleva hacia la parte posterior, pero además la eleva. Y hay un músculo que se denomina el hiogloso, que viene desde las astas deltoides y el cuerpo deltoides y se adhiere a la parte lateral e inferior de la lengua. El músculo hiogloso
representa un punto importante de entrada de la arteria lingual y del nervio hipogloso. Y finalmente hay un músculo que viene desde los procesos geni inferiores, y enseguida lo que hace es dirigirse hacia la parte más caudal de la lengua, incluso llegando hasta la posición del vértice de la lengua. Este músculo, que es bastante grueso, se denomina genigloso, o geniogloso, o geniogloso. Recordando que en la parte profunda, un músculo suprayoideo se denominaba geniyoideo, desde los procesos geni inferiores hasta el cuerpo del yoide. El geniogloso, desde los procesos geni superiores hasta la parte más caudal de la lengua, llegando incluso hasta el vértice. El geniogloso, el iogloso, el estilogloso son controlados por ramas de nervios que corresponden a el asa cervical, o que corresponden al nervio facial, o que corresponden al nervio mandibular. Geniogloso por la raíz superior del asa cervical. Perdón, geniogloso es del hipogloso, el genioideo corresponde a la raíz superior del asa cervical. Estamos hablando de los músculos extrínsecos de la lengua. El geniogloso, el iogloso y el estilogloso son controlados por ramas del nervio mandibular. El único que no es controlado por ramas del nervio mandibular corresponde al nervio palatogloso, que es del nervio vago. Y este es un corte frontal de la lengua para poder observar los músculos intrínsecos de la lengua. Eso significa que son músculos que nacen y terminan en la estructura lingual. La lengua tiene un septo fibroso, un tabique fibroso en la parte media, a partir del cual salen cada uno de estos músculos intrínsecos de la lengua. Hay un músculo que viene desde la parte más anterior del vértice de la lengua hasta la parte más posterior de la raíz. Es un músculo que viene de adelante hacia atrás y se denomina longitudinal superior. Este músculo lo que hace cuando se contrae es llevar hacia la parte posterior la lengua y el vértice lo pega en el paladar duro. Después hay otro que es más profundo, que está en la parte más baja, que se denomina longitudinal inferior. Este también viene desde el vértice de la lengua, pero pasando en la parte más caudal de la lengua y llega hasta la parte posterior. Lo que hace el músculo longitudinal inferior es retraer la lengua, llevarla hacia atrás, igual que el longitudinal superior, pero el vértice de la lengua lo pega en el piso de la cavidad oral. Uno lo pega al paladar, el otro lo pega en el piso de la cavidad oral. Ambas retraen, pero uno incurva la lengua hacia la parte superior y lo otro lo incurva hacia la parte inferior. Si nosotros ponemos la punta de la lengua por detrás de los incisivos inferiores, eso es longitudinal superior. Si nosotros ponemos la punta de la lengua por detrás de los incisivos superiores, ese es el músculo longitudinal superior. Hay un músculo que desde el tabique fibroso de la lengua viene dispuesto lateralmente hacia los bordes de la lengua. Este músculo se denomina transverso lingual. El transverso lingual. Si se contrae el músculo transverso lingual, se disminuye el diámetro transverso de la lengua. La lengua se alarga. Y hay otro músculo que viene entre el longitudinal superior y el longitudinal inferior, pero viene de acuerdo a sus fibras, también lleva su nombre, se denomina músculo vertical. Si se contrae el músculo vertical, la lengua se aplana y por lo tanto aumenta su diámetro transversal. Aquí están los músculos en un plano combinado de los músculos extrínsecos y de los músculos intrínsecos. Todos los músculos intrínsecos de la lengua son controlados por el nervio hipogloso. Y los músculos extrínsecos, el palatogloso, es el único músculo que no era controlado por el nervio hipogloso, que era controlado por el nervio vago. Me parece que yo tuve un lapsus anteriormente. Los músculos
intrínsecos y los músculos extrínsecos de la lengua son controlados por el par craneal número 12, hipogloso. El único músculo extrínseco que no es controlado por el hipogloso es el palatogloso. Ya sabemos que hay otros músculos, el genioideo, el estiloioideo, el miloioideo, esos son controlados o por el quinto par craneal o por el séptimo par craneal. Los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua son controlados por el par craneal número 12, hipogloso. El único nervio que no es controlado por el hipogloso es el palatogloso, que es controlado por el nervio vago. Y específicamente lo que yo dije está resumido en este cuadro. El geniogloso lo que hace es deprimir la lengua, pero protruye la lengua, saca la lengua. El vértice de la lengua sale de la cavidad oral. Si está actuando uno de ellos, la punta de la lengua sale y se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda. El iogloso, como está en los bordes de la lengua y viene desde abajo, lo que hace es deprimir la lengua y llevarla hacia atrás. El estilogloso, ya lo dijimos, retrae la lengua, pero eleva la parte más posterior. El palatogloso también lo que hace es elevar la raíz de la lengua y también contribuye a actuar como una válvula en el proceso de la deglución al contraer la abertura posterior de la cavidad orofaringea. El longitudinal superior lleva hacia atrás la lengua y eleva el vértice de la lengua, lo pega al paladar duro. El longitudinal inferior también retrae la lengua, pero ahora el vértice de la lengua lo baja, lo pega contra los incisivos inferiores. Este lo pega contra los incisivos superiores. El músculo transverso lingual disminuye el diámetro transversal y aumenta el diámetro longitudinal, alarga la lengua. Si usted quiere sacar la lengua, tiene que contraer el músculo transverso lingual. Y el músculo vertical, que viene de arriba hacia abajo, lo que hace es ensanchar, aumentar el diámetro transversal de la lengua. Este es el longitudinal superior, este es un corte frontal, longitudinal inferior, entre medio de ellos las fibras verticales, las fibras horizontales. Se contrae el músculo transverso de la lengua horizontal, el diámetro transverso disminuye, pero el anteroposterior se alarga. Si se contrae el músculo vertical, la lengua disminuye el diámetro vertical, pero ensancha el diámetro transversal. Este es el músculo iogloso, este es el músculo miloioideo. Esta es la posición de la glándula submandibular, con una porción que es superficial al miloioideo y una porción que es profunda al miloioideo. Y aquí viene avanzando junto con ramas correspondientes al nervio hipogloso y el conducto de la glándula submandibular. Algunos ejercicios a veces para pacientes que tienen parálisis o paresia de los músculos de la lengua, que tienen que ir al fonoaudiólogo porque presentan problemas para la expresión desde el punto de vista verbal o para la deglución. Por ejemplo, los pacientes que hayan sido sometidos a una intervención en que necesariamente tuvieron que ser sometidos a una ventilación de tipo respiratoria, la introducción de esta cánula de Guedel o de Mayo-Guedel, si se mantiene por mucho tiempo, intervenciones que a veces son de 5, 6, 7, 8 horas, la presión de esta cánula comprime la estructura lingual y produce un daño neuromuscular. Y el paciente posterior a la intervención no puede tomar medicamentos por vía oral, tiene dificultades para tomar líquido, tiene dificultades para hablar. La lengua tiene debilidad. Entonces, en ese tipo de pacientes que tienen dificultades para deglutir, para hablar, es necesario pasar por un proceso de rehabilitación en la cual participa el fonoaudiólogo. Y los ejercicios consisten básicamente en lo que nosotros hemos visto hasta ahora: sacar la lengua, llevar la punta de la lengua por detrás de los incisivos superiores, por detrás de los incisivos inferiores, desviarla hacia los lados, por dentro, por fuera, aumentar el diámetro transversal, aumentar el diámetro longitudinal.
Y como son músculos voluntarios, se puede hacer desde ciertos grados de dificultad cuando el paciente está empezando hasta lograr la perfección. Ya lo habíamos dicho, si usted quiere explorar cómo está funcionando el nervio hipogloso, que controla todos los músculos de la lengua, lo vuelvo a repetir para corregir un lapsus que tuve ahí, son controlados por el nervio hipogloso, excepto el palato gloso, que es controlado por el nervio vago. Si usted quiere saber cómo está funcionando el nervio hipogloso, pídale al paciente que saque la lengua. Si el paciente es capaz de sacar la lengua y moverla hacia la derecha y a la izquierda, arriba y abajo voluntariamente, no hay grandes inconvenientes. Si el paciente saca la lengua y se desvía hacia un lado, significa que hacia el lado que se desvió está presente la parálisis del par craneal número 12. Algunos elementos desde el punto de vista vascular, que ustedes ya lo vieron con la profesora Catherine, pero que es importante recordarlo, la arteria maxilar, cuando enfrenta el foramen esfenopalatino, da una serie de ramas que son importantes en la irrigación de los dientes de la arcada dentaria superior, del paladar duro, pero también del paladar blando. Las arterias palatinas mayor para el paladar duro, la arteria palatina menor para el paladar blando, las arterias alveolares, la alveolar posterior superior para los molares, la arteria alveolar superior y media para lo que corresponde a las piezas que representan el sector de los premolares y caninos, y la arteria alveolar superior y anterior para los incisivos, tanto los centrales como los laterales. Aquí está entonces la arteria maxilar, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor, paladar duro, la arteria palatina menor, paladar blando, y las arterias alveolares, una posterior, una media y otra anterior. La alveolar posterior y superior nace antes de entrar por el túber del maxilar. Aquí está con una mejor representación. Este es antes de entrar al maxilar. Esta ya está dentro del maxilar, alveolar superior y media. Y esta también está dentro de lo que corresponde al maxilar en su porción más anterior, alveolar superior anterior. Para las piezas de la arcada dentaria inferior hay una arteria que también proviene de la maxilar. Esta arteria se denomina alveolar inferior, que se mete dentro de la mandíbula y va entregando ramas para las raíces de las piezas dentarias de la arcada dentaria inferior. Y al igual que el nervio, emerge por el foramen mentoniano como una arteria mentoniana para responder a la irrigación del mentón. De la carótida externa, recordando lo que habíamos visto en cuello, hay una arteria que se denomina arteria lingual. Esta arteria lingual se mete en la parte profunda de la lengua, profunda al músculo hiogloso. Y una vez que se mete dentro del músculo hiogloso, comienza a dar una serie de ramas, como por ejemplo una arteria dorsal de la lengua, que es esta, que fundamentalmente va hacia la parte más posterior de la lengua, llegando incluso a la mucosa lingual. Hay otra arteria que se denomina arteria lingual profunda. Esta arteria lingual profunda, que se distribuye como una arteria terminal de la arteria lingual, llega hasta el vértice de la lengua. Y hay una arteria que se denomina sublingual, que está dispuesta para el sector de la glándula sublingual en la parte más caudal y profunda de la lengua. Desde el punto de vista del drenaje venoso, se hace por los mismos elementos venosos, pero en un sentido inverso, y tienen el mismo nombre de las arterias. Hay una arteria que se denomina la arteria lingual profunda, que viene desde el vértice, drenando. Hay una vena que viene desde la parte correspondiente al dorso de la lengua, en la parte más posterior. Hay una vena que se denomina vena sublingual.
la vena y la arteria lingual profunda, la vena y la arteria sublingual, la vena y la arteria correspondiente entonces a la lingual profunda. Si son venas, la lingual profunda, la sublingual y la dorsal de la lengua, la arteria lingual profunda y la arteria sublingual drenan al tronco tirolinguo facial. Y existen algunos medicamentos que se tienen que prescribir por vía oral, dado que en este sector hay una red venosa muy importante que está en la parte profunda de la lengua. Si ustedes sacan la lengua y llevan el vértice de la lengua contra el paladar duro, por acción del músculo longitudinal superior, van a ver aquí una serie de vasos venosos bastante gruesos que le dan la coloración típica azulada a este sector de la mucosa profunda de la lengua y que antiguamente se llamaban venas raninas. Este sector, que corresponde a las venas linguales profundas y a la red venosa que se forma en la parte más profunda y caudal de la estructura lingual, como tiene una gran cantidad de elementos venosos que lo que hacen es dirigir el flujo sanguíneo hacia la parte posterior, contribuye a que medicamentos que sean incorporados por una vía sublingual penetren rápidamente a la circulación venosa y así a la circulación de tipo sistémica general. En pacientes, por ejemplo, que tienen a veces problemas de tipo coronario, por hipertensión, se produce un colapso de las arterias coronarias, se le dan medicamentos por vía sublingual para que produzcan una vasodilatación rápida. Y con esto el paciente entonces deja de sentir los efectos de constricción de las arterias coronarias. Eso es lo que corresponde a la clase de cavidad oral. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que ustedes tengan en relación a alguno de los elementos que hemos visto hoy día? La cavidad oral es una estructura que tiene, como está expuesta al medio ambiente externo, está expuesta a una gran cantidad de bacterias que están dispuestas en el sector. Y a veces uno se muerde la lengua, rompe la mucosa lingual y aparte de doler bastante, puede tener a veces problemas de infecciones a nivel de la ruptura de la mucosa lingual. A veces se inflaman las papilas filiformes aparecen como puntas por sobre el resto de la mucosa lingual. Si es un problema de tipo tumoral, hay que cortarlo. Generalmente todo lo que se corta y se saca tiene que ser enviado a biopsia para ver el origen de ese tipo de lesión. Profesor, ¿Sí? ¿y qué pasa eh, cuando nos da como calor el estómago? Como, yo lo conozco así, que es como ¿Sí? un Una granito, erupción. ¿Sí? una erupción, ¿sí? Una Ya. fístula. Eso. Esas erupciones que las personas dicen que tiene calor en el estómago pueden ser infecciones. Hay una infección de tipo viral que es lo más frecuente, que aparece dentro de la mucosa de la cavidad oral o que puede aparecer en la parte periférica, en la parte labial o en la parte cutánea periférica a lo labial. Ese es un herpes zóster, una infección de tipo viral que duele, que se mantiene por varios días, que si es externo, la costra permanece incluso por varios días con bastante dolor. Ese es un herpes zóster. Pero hay infecciones que son de tipo bacterianas. El impétigo, por ejemplo, es una infección por bacterias que aparecen como costras
en el sector periférico a la cavidad oral o a la cavidad nasal. Generalmente también cuando uno come cosas que tienen un exceso de calorías, esas calorías se manifiestan por erupciones de tipo cutánea. Eso habitualmente se da en personas que son alérgicas. Y las alergias alimenticias son variadas. Pueden ser alergia al chocolate, por eso la gente dice, no, es que comí algo con mucho condimento, con mucho azúcar, muy pesado. Pueden ser alergias al chocolate, pueden ser alergias al huevo, pueden ser alergias a medicamentos, pueden ser alergias a colorantes que vienen incluso dentro de los alimentos que venden. La tartrazina, que es un colorante que se utiliza en muchos alimentos y en muchas bebidas, que son de color rojo, son de color naranja o son de color amarillo. Pero hay bebidas que son de esos colores, que son bebidas, por ejemplo, hay jugos que son rojos, que son amarillos, que son naranja, la Fanta, la Orange Crush, estos jugos de fruta rojos, que de fruta tienen poco, pero de colorante tienen mucho, y dentro de esos colorantes hay muchas personas, niños y adultos, que son alérgicos a la tartrazina. Yo conozco pacientes que a veces tomando jugo de frutilla, después quedan con una inflamación interna de la mucosa, de la lengua, de la mucosa, de los labios, incluso la parte periférica de los labios. Esas son reacciones de tipo alérgica por un sistema inmunitario que está hiper excitado, hiper alterado, muy Pero alto. esas alergias no son como tan graves como las otras que... ¿Sí? ¿O sí? Porque o sea, no son tan graves habitualmente, pero pueden llegar a ser un caso grave. Por ejemplo, si la lengua se inflama, obstruye lo que corresponde a la orofaringe, por lo tanto se altera la normal ventilación de la vía aérea. Ese tipo de paciente va a tener que utilizar probablemente una cánula. Son casos Mm, extremos, pero hay que considerarlo. Hay medicamentos. La aspirina, que es un medicamento muy utilizado, muchas veces sin prescripción médica, pero todo medicamento debiera ser utilizado con prescripción médica, que en ciertos pacientes alérgicos muy sensibles pueden provocar reacciones. Y la lengua, que es el primer elemento que lo recibe, puede inflamarse, agrandarse y obstruir la vía aérea. Y si el paciente está solo, se puede morir. Es un caso extremo, pero hay que considerarlo. El huevo, el chocolate, el plátano, aprovechando la época en que se está dando ahora, se adelantó la primavera y los árboles están floreciendo, el plátano oriental, el aromo, que son estos árboles que tienen una especie de flor eh, con esporas de color amarillo, que no solamente están en el árbol, sino que caen al suelo y las personas andan estornudando, con sus párpados inflamados, con rinitis y a veces también con problemas de tipo respiratorio a nivel de orofaringe, andan carraspeando, con disfonía. Hay que considerarlo. Las mayores infecciones dentro de la cavidad oral están dadas por las piezas dentarias, obviamente, por un mal aseo o por una mala estructura del frenillo labial superior que separa los dientes incisivos superiores y que puede provocar eh, una movilidad extrema y puede llegar a perder incluso estas piezas dentarias por la separación y la contaminación. La encía, que es la mucosa que recubre las raíces de las piezas dentarias, si hay un mal aseo, se van a inflamar. Si se inflaman permanentemente por una cuestión de cercanía, el hueso también va a comenzar con un proceso de infección. Se va a adelgazar, va a aflojar las piezas dentarias, le van a sacar las piezas dentarias. Si no hay una reparación rápida de un reemplazo de esa pieza dentaria a través de una prótesis, el hueso se va a reabsorber, se va a adelgazar y va a ser muy difícil que después de un tiempo se puedan instalar prótesis, endoprótesis a nivel de las piezas dentarias. Una cosa va llevando a la otra cuando no hay un buen cuidado de los elementos que están dispuestos en la cavidad oral, como todo en el cuerpo.
Por eso siempre hay que consultar. ¿Y quiénes van a ser los principales profesionales que van a tener que dar las indicaciones para prevenir, para tratar y cuidar? Ustedes. A ustedes les van a preguntar. Puede que sea cardiólogo, puede que sea neurólogo, pero le van a hacer consultas de tipo generales. Y ustedes, como una respuesta también de tipo general, le van a decir que tiene que fijarse en ciertas cosas, cuidar ciertas cosas, pero obviamente que lo van a después a mandar a derivar al profesional que le corresponda, o a un cirujano dentista, o a un médico especialista en cabeza y cuello, depende de la situación. Un paciente que sea diabético y que tenga problemas de tipo vasculares en todo su cuerpo, también los va a tener a nivel de su cavidad oral. Que tenga problemas a nivel de percepción por nervios que se comienzan a deteriorar, una polineuritis, también lo va a tener a nivel de su estructura oral. Los sabores se van a percibir de una manera distinta. Puede que se muerda la lengua, que se muerda las encías, pero como sus nervios no están funcionando, se va a seguir provocando daño hasta que no regularice su proceso de glicemia. No sé si le contesté, si iba por Sí, ahí profesor. su pregunta, ya, Ya entendí. Gracias. no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Hay ciertos medicamentos que son para las alergias que simulan la acción de tipo simpática. Por eso esos medicamentos se denominan simpático-mimético. Lo parasimpático estimula la función glandular de las lágrimas, de la mucosa nasal, de la mucosa de la cavidad oral, de las glándulas salivales. Pero cuando a veces hay una persona que tiene un exceso de secreción a nivel de la mucosa nasal, se le dan medicamentos para evitar ese goteo nasal constante, esa rinorrea. Pero como consecuencia de eso, se produce una resequedad en la boca, porque la acción simpática lo que hace es inhibir la producción. Entonces, es una cosa por otra. Ya no va a andar goteando a nivel de la mucosa nasal, pero va a tener la boca seca. Va a tener que utilizar ciertos resguardos para mantener la normal humedad de la mucosa oral. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá y me gustaría que preparen preguntas, lo vamos a hacer así de ahora en adelante, que preparen preguntas que tengan relación con lo que vamos a ver el día miércoles, que va a ser los compartimentos del oído, cosas asociadas a la audición, cosas asociadas a la pérdida de equilibrio o a la función vestibular. Si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta aquí, les Profesor, dejo... Sí, dígame. hola, yo tengo una pregunta, pero es administrativa, no tiene que ver con la clase. Ah, ya, dígame nomás. Sabe que hace poco caímos en cuenta que tenemos fijada la cátedra de dorso y cuello para el miércoles a las 5 de la tarde, pero habemos varios compañeros que tenemos inglés en ese horario. ¿Ya? Entonces queríamos saber si es posible hacer la cátedra el jueves a las 5 de la tarde. Mire, nosotros no tenemos ningún problema porque lo único que tenemos que hacer es decirle al Es sistema activar. que cambie el día y el horario. Ya, ya, Por lo perfecto. tanto, si usted me lo está diciendo como delegada, María Lorena, ¿cierto? Sí, sí. Ya, si usted me lo está diciendo como delegada, yo no tengo ningún inconveniente en decirle al profe que cambie la fecha para el día jueves a la misma hora, Sí, a las 5 de la tarde. a Sí, las se lo estoy 5 de la diciendo tarde. como delegada porque lo consulté Y con el curso. ya, y el práctico sigue igual. Sí, el mañana a las 5. Ya, no quise responderle un chat que usted me envió en relación al puntaje de la prueba, Ya, porque eso también, esa pregunta. estaban Ujú. dentro de su semana de salud mental, de relajo y todo lo demás. Voy a revisarlo. Ya, Las personas que me enviaron correo por una pregunta en donde se habían confundido, a ellos les hice un cambio de escala. Voy a revisar qué pasó con el resto del curso. Voy a revisarlo. ¿Ya? ya, ya, profesor, muchas Si gracias. hay un cambio, significa que lo revisé y lo corregí.
Si no hay un cambio, significa que tengo que darles una explicación de por qué se mantuvo. Ya. ¿Ya? Nos vemos entonces el miércoles. Profe, Preguntas. otra pregunta. ¿Ah? Otra pregunta, profe. Sí, claro. Respecto, ¿hoy va a seguir la prueba chica de dorso y cuello? Yo creo que sí, estaba estipulado con la profe Catherine. Sí, sino que pregunto porque como no está en el sistema. Ah, que como son 10 preguntas, es fácil de subirla. Ah, ya, entiendo. Más rápido. Gracias, profe. Claro. Le voy a recordar en todo caso a la profe Catherine. Ahora sí, entonces quedamos hasta acá y nos vemos el miércoles a las 8:30. Que les vaya bien. Gracias, profesor. Que esté Ya. bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, muchas gracias. Chao. Chao, Chao. profe, que esté bien. Igualmente.